eso vamos a estudiar particularmente una serie de estudios llevados a cabo por este señor, que es el señor Edwin Chargaff, un investigador de la doble hélice, que descubrió lo que se conoce con el nombre de reglas de Chargaff para el ADN de doble hélice. Las reglas de Chargaff básicamente estudian las proporciones entre las bases nitrogenadas y son bastante lógicas si nos ponemos a pensar que se aparean entre ellas. La primera regla de Chargaff dice que la proporción de adenina es igual a la de timina y que la relación entre adenina y timina es igual a la unidad. Obviamente, adenina se aparea con timina para la formación de los ácidos nucleicos. Y obviamente es lógico pensar que van a estar en igual proporción. Si yo tengo 20 adeninas, pues voy a tener también 20 timinas para que se apareen entre sí. No es lógico pensar que van a estar en una proporción diferente los unos de los otros, ¿sí? Por otro lado, la proporción de guanina y de citosina también cumple la misma regla. Como la guanina y la citosina se aparean, pues es de esperar que se encuentren en la misma proporción. Y obviamente esto que dice que la relación entre la una y la otra es igual a la unidad también es lógico. Recuerden que cuando yo estoy haciendo una división, cuando el numerador y el denominador se parecen o son muy cercanos, la división entre ambos es cercana a 1. Saret dice que no puede escuchar. Por favor, traten de arreglar el audio. No sé exactamente qué problema tendrán con el computador. Revise a ver si tiene el audio activo, si está de repente silenciada o algo así, y vuélvalo a intentar. La siguiente regla de Chargaff dice que la proporción de bases purínicas y de bases pirimidínicas también es igual. También es lógico pensarlo porque las purinas y las pirimidinas se aparean entre sí y que si yo sumo entonces adenina y guanina con timina y citosina, ¿sí? La división entre estas dos, la relación entre estas dos es igual también a la unidad. Adenina y guanina se aparean con timina y citosina. Si yo tengo una igual proporción de estas dos sumadas y estos también tienen una igual proporción de estos dos sumados, la relación también será igual a la unidad. Sin embargo, pese a que esto es bastante lógico, un descubrimiento interesante que hizo Chargaff fue que la proporción entre adenina y timina y guanina y citosina era característica de cada organismo. Por lo tanto, va a tomar diferentes valores según la especie estudiada. Es decir, si yo estoy comparando la proporción de adenina y timina y de guanina y citosina en un perro, esta va a ser completa y absolutamente diferente si la comparo con un humano o si la comparo, por ejemplo, con una mosca de la fruta o si la comparo con cualquier otro individuo. Pero a nivel interno, intraespecie, la proporción es exactamente igual. Es decir, la proporción es característica de cada organismo, pero tiene diferentes valores según la especie estudiada. Intraespecie permanece igual, interespecie varía. Les voy a pedir por favor que no estemos chateando. Recuerden que el chat es antes de iniciar la clase. Ahora estoy viendo que el chat parpadea, reviso a ver si es algo, no he pasado lista. Ahorita al final paso lista, entonces relájense y presten atención a la clase. No chatemos porque me distraigo creyendo que son otras cosas y en realidad son preguntas que se pueden responder activando el micrófono. Bueno, yo les había dicho anteriormente que al igual que las proteínas, los ácidos nucleicos tienen diferentes niveles estructurales. Lo que acabábamos de ver o lo que acabamos de ver en cuanto a la formación del esqueleto del ácido nucleico y a la formación del enlace fosfodiéster es lo que conocemos como estructura primaria. Sin embargo, también vamos a encontrar estructuras secundarias y de orden superior. Particularmente les decía que la secundaria es exclusiva del ADN, ya que se refiere a la asociación de esas dos cadenas polinucleotídicas que también acabamos de estudiar. Es el único que tiene una doble hélice que se produce por el apareamiento de las bases nitrogenadas. Ahora vamos a revisar cuáles son las estructuras tridimensionales o de orden superior que van a surgir también a partir del nivel primario y secundario. Vamos a hablar un poco sobre cromatina y sobre los diferentes tipos de ARN, sobre todo el de transferencia que tiene forma de trébol.
Entonces, en las estructuras de orden superior, vamos a encontrar que tanto el ADN como el ARN las presentan. Recuerden que la primaria es de ambos, la secundaria es exclusiva del ADN y las de orden superior nuevamente son presentadas por ambos ácidos nucleicos. Entonces, quiero que miremos esta animación por un segundo. Si nosotros miráramos esta pantalla cada segundo por 8 horas diarias, todos los días, nos tomaría 2 años observar completa una sola hebra de ADN. Esa es una animación de una película bastante antigua que se llama Jurassic Park. Es Mr. DNA. Y fíjense ustedes la cantidad de información que está pasando frente a sus ojos. Traten de imaginarse ustedes sentados frente a esa pantalla 8 horas diarias, sin pararse a ir al baño, sin pararse a almorzar, nada. Todos los días, incluyendo sábados y domingos. Aún con esa intensidad, les tomaría 2 años observar completa una sola hebra de ADN. Así de grande es. De hecho, si lo llevamos a otra proporción, si yo lo puedo a él colocar junto, como si fuese un gran hilo, como si fuese una gran cuerda y la estiro de forma perpendicular, con seguridad va a ser capaz de llenar 109 canchas de fútbol. Imagínense lo largo que es el DNA. Miren la comparación anterior y miren ahora. 109 canchas de fútbol si yo lo coloco estirado completamente como si fuese una cuerda. Y la pregunta a partir de ese semejante tamaño es cómo cabe todo ese ADN en una célula de 10 nanómetros. ¿Cómo hago para que toda esa cantidad de información entre en una célula tan chiquita? Quiero escucharlos algunos de ustedes. ¿Qué se les ocurre? Están empaquetados, ¿no? Están Están enrollados. empaquetados, están enrollados. Por las histonas. Así es. Efectivamente, cuando yo quiero que algo muy grande quepa en un espacio pequeño, por ejemplo, cuando yo voy a viajar o una maleta, o cuando tomo una maleta, pues obviamente lo que voy a hacer es eventualmente enrollarlos, ¿sí? O sea, es como un hilo enrollado en su tubito, En en su, su... en su, en su tubino, exactamente. Básicamente lo que voy a hacer es hacer empaquetamientos o voy a hacer enrollamientos de eso que es tan largo alrededor de algo que lo compacte. Efectivamente es lo mismo que estás diciendo. Aquí tenemos un hilo, es decir, este sería el ADN desorganizado. Si yo tomo este extremo y tomo el otro extremo y lo halo, pues va a ser extremadamente difícil de meterlo en un lugar. Y si yo trato de meterlo así en una célula, no va a caber. Pero todo lo contrario ocurre si yo utilizo este tipo de empaquetamiento. Si yo tomo el ADN y lo enrollo alrededor de una estructura que me permita concentrarlo. En el ADN, esta forma que ustedes observan aquí es lo que va a ser la base para la formación de los cromosomas, su enrollamiento alrededor de una serie de proteínas. Entonces, esas proteínas voy a tratar de marcar con negro y voy a utilizar una pluma, ¿sí? En ese caso, esto que está aquí vendría siendo el ADN. Discúlpenme que lo estoy haciendo en el pad de mi computador y se ve feo. Y esto que ustedes ven aquí en blanco, que es el punto en donde ellos se enrollan, serían una serie de proteínas que se conocen con el nombre de histonas. histonas. Por favor, histonas con H. Sí, ya vi escribir histonas sin H. Histonas. ¿Qué son las histonas? Unas proteínas alrededor de las cuales el ADN se empaqueta o se superenrolla para formar estructuras tridimensionales que le permitan caber en la célula. Si Pero yo no lo enrollo se ven más como unas moneditas, unas panelas. sí, claro, ellas no son así. Estoy haciendo simplemente como una especie de comparación de cómo sería Sí, sí. si lo lleváramos al plano de un hilo y de una cuerda, ¿no? Ujú. Entonces, básicamente, ese es el nombre de ese tipo de proteínas alrededor de los cuales va a ocurrir ese proceso. Lo vemos aquí. Jesús, hice algo que no debía haber hecho. Esta clase va a quedar supremamente interrumpida porque acabo de desaparecer, no sé por qué, el puntero. No sé qué hice, que desapareció el puntero, ahí apareció. Qué pena. En automático.
Ok, entonces aquí tenemos obviamente nuestro ADN, mírenlo aquí. Esta es una micrografía de lo que es el ADN, estiradito, es una línea, ¿no? Que aproximadamente tiene unos 2 nanómetros en diámetro. Y nuevamente siguen utilizando el chat pese a que les pedí que no. Zaret, yo estoy grabando la clase, luego la revisas entonces en YouTube. Qué pena que no te pueda solucionar el audio, pero no sé qué problema tienes con tu compu. Y aquí tenemos entonces a las histonas. Observen ustedes la estructura de esas proteínas que van entonces a formar un hexámero. Mírenlo aquí donde están todas ellas agrupadas y van entonces a formar grupos de 4 y de 4, no un hexámero, un octámero, perdón. Y van entonces a servir para yo empezar a enrollar el ADN alrededor de ellas. Una vez he enrollado el ADN alrededor de ellas, como ustedes observan en la micrografía, miren la diferencia, aquí ya está enrollado alrededor de las histonas, se forma una estructura que es conocida con el nombre de nucleosoma. El nucleosoma ya tiene 10 nanómetros de diámetro, es mucho más grueso que el ADN simple. Luego tenemos una histona, que es la H1, que es la que asegura precisamente esa envoltura. Miren aquí donde la está asegurando. Y por último, muchísimas de estas histonas se van a agrupar aún más en una estructura más empaquetada. Fíjense cómo voy empaquetándolo todo. Primero está el ADN, luego están las histonas que se van a enrollar alrededor del ADN, van a formar estas estructuras, ¿sí? Luego vamos a tener una forma mucho más compacta, que va a venir siendo una forma de cromatina, y finalmente vamos a tener a los cromosomas. En este dibujo lo vemos un poquito más claro. Tenemos nuestro ADN, tenemos nuestros nucleosomas, que son el ADN enrollado en la histona, es decir, el equivalente a tener esto, me devuelvo, esto vendría siendo un nucleosoma, miren, aquí tengo la histona y aquí tengo el ADN enrollado alrededor, y luego ese nucleosoma se va a superenrollar en sí mismo, mírenlo ustedes, una cantidad de super nucleosomas enrollados, que se va a convertir entonces en una fibra condensada de 30 nanómetros de diámetro. Esa fibra condensada también se va a super empaquetar en lo que se conoce como una fibra de cromatina, que finalmente va a generar un super enrollamiento que va a terminar en un cromosoma. Aquí lo podemos observar con más detalle. Estas estructuras se pueden considerar como piramidales. En la base está el ADN, luego tenemos en el siguiente nivel a las nucleosomas, a los nucleosomas, es decir, el ADN enrollado alrededor de las histonas. Luego tenemos aquí la fibra compacta, miren aquí, la fibra de 30 nanómetros, que es esta misma que está aquí, la fibra condensada. Luego tenemos aquí la fibra de cromatina, miren cuán empaquetada está. Y finalmente tenemos al cromosoma, que viene siendo nada más y nada menos que una superfibra super condensada de cromatina, que si yo llego a desenrollarlo, en realidad va a devolverse hasta la etapa inicial. Es decir, los cromosomas están hechos de ADN empaquetado en proteínas supremamente enrollados. Este cromosoma que ustedes observan aquí es un cromosoma que está duplicado, obviamente es un cromosoma replicado en la mitosis y se caracterizan porque cuando no están en división pues solamente tienen una pata. Estos cromosomas que usualmente vemos así son cromosomas duplicados. Vamos a ver este pequeño video en donde vamos a observar ese cromosoma metafásico. Aquí tenemos toda esta patita, se denomina cromátida, y vamos a observar entonces qué pasa si yo desenrollo a la cromátida, que obviamente está hecha de cromatina. Vamos a tomar un poquito de esa cromatina y vamos a empezar a devolvernos. Lo primero que vamos a encontrar es una fibra de cromatina de aproximadamente 30 nanómetros. Y luego, si yo termino desenrollando aún más a esa fibra de cromatina, me voy a dar cuenta que tengo a las histonas en morado, miren. Y si desenrollo aún más, pues voy a encontrar que están hechas de nucleosomas y que a su vez los nucleosomas están hechos de ADN. El ADN es esta que está aquí, que parecería una soga, ¿sí? Enrollada alrededor. Entonces voy a intentar hacer una especie de pirámide. Aquí tenemos a los cromosomas, de lo que les venía diciendo. Vamos a devolvernos un momento en un espacio en blanco para que tengamos muy claro
a qué me refiero. Voy a tratar de hacerlo de este lado. Entonces voy a tomar nuevamente una pluma de color negro y voy a hacer o a trazar una pirámide, ¿sí? Horrible como todo lo que hago acá. En la base de la pirámide tendríamos a quién? A lo que es más sencillo de todo el proceso de estructura de orden superior, que es el DNA, ¿sí? O el ADN, como lo quieran decir. En el siguiente nivel, ¿qué iría? Obviamente irían los nucleosomas. ¿Qué son los nucleosomas? Es ADN enrollado en histonas. Horror. En el siguiente nivel tendríamos entonces a quién? A la fibra condensada. Obviamente este nivel es un nivel, hacia arriba de compactación, ¿no? Luego tendríamos a la fibra de cromatina. Y por último, ¿quién estaría en la parte superior? El cromosoma. En ese caso, como yo les decía, hacia arriba lo que estoy teniendo es básicamente aumentando hacia arriba el nivel de compactación. Hacia arriba aumento la compactación y aumento al mismo tiempo el nivel de complejidad de la estructura. El cromosoma al final lo que resulta siendo es un empaquetamiento elevado de lo que viene siendo el ADN. Entonces, fíjense ustedes que hacia arriba, yo creo que no puedo mostrar, no. Hacia arriba lo que estoy haciendo es aumentando el nivel de compactación. Empiezo con el ADN se enrolla en histonas y forma nucleosomas. Los nucleosomas se empaquetan y forman fibras condensadas. La fibra condensada se empaqueta aún más y forma entonces fibras de cromatina. Las fibras de cromatina se super empaquetan y forman entonces cromosomas. Es decir, la parte final de todo el proceso de empaquetamiento es un cromosoma. ¿Queda claro? Sí, sí, señora. Perfecto. Ahora bien, ya sabiendo lo que es un cromosoma y sabiendo que esto que ustedes observan aquí no es otra cosa que ADN enrollado en proteínas súper empaquetado, veamos entonces ahora cómo es que esos sí entran en el interior de una célula. De esta forma, súper empaquetado, yo sí puedo tener toda esa cantidad de información genética dentro de una célula tan chiquitita. Y de hecho, estos cromosomas son los que utilizamos para construir cariotipos. No sé si antes lo habían escuchado. Los cariotipos vienen siendo específicamente las organizaciones gráficas de todos los cromosomas presentes en una célula, en este caso somática. Aquí tenemos un cariotipo, fíjense ustedes, este es el cromosoma sin estar en proceso de metafase, ¿sí lo ven? Es uno solo, ¿ven? Este es paterno y este es materno. Yo tengo dos pares, uno de papá y otro de mamá. Estos que están aquí, estos cromosomas, corresponden a un individuo de sexo masculino. Observen ustedes que este es el cromosoma X, mírenlo, y este es el cromosoma Y. El cromosoma Y es mucho más chiquitito que el cromosoma X. Estos pares que ustedes observan aquí se denominan cromosomas homólogos. Este es el par 1, este es el par 2, el par 3 y así sucesivamente hasta llegar a este que es el par 22. Se denominan homólogos porque efectivamente uno viene del padre, el otro viene de la madre y porque contienen la misma información genética en la misma posición. Es decir, si esto que está aquí oscuro vendría siendo el gen del color de los ojos, en el cromosoma homólogo, en este que está aquí al frente, fíjense que está la misma franja oscura, también estará el mismo gen del color de los ojos. Más adelante vamos a observar qué otras características implican y qué significa ser heterocigoto, homocigoto y demás cuando lleguemos a la parte de herencia. Bien, entonces este cariotipo se construye precisamente con esos cromosomas. Obsérvenlos cómo son.
y este corresponde a un masculino. Este que está aquí va a corresponder a una mujer, es femenino, observen el tamaño gigantesco de los 2X, y aquí tenemos los diferentes pares. Hasta el par 22 se consideran como autosomas o cromosomas somáticos, y el último par, el par 23, para un total de 46 cromosomas, se considera como el par sexual, que es el par que determina el sexo del individuo. ¿Para qué utilizo yo el cariotipo? Pues para estudiar diferentes tipos de información. ¿Y cómo lo obtengo? Tomo una muestra de sangre, adiciono esa muestra de sangre a un medio de cultivo con un estimulador mitótico, porque como podrán ustedes sospechar, yo necesito, para poder observar el cariotipo, que los cromosomas estén en fase metafásica, ¿no? Yo necesito estimular a la mitosis porque mis linfocitos están en G0, ellos no se están dividiendo. Y para poder entonces estimularlos a que se dividan, necesito una sustancia que estimule precisamente esa actividad mitótica. Una vez ingreso las células allí, ya van a empezar a crecer. Luego voy a adicionar colchicina, que es la que va a detener el proceso mitótico, de tal manera de que yo los pueda encontrar a todos ellos en metafase. Porque en metafase están muy bien diferenciados, están gorditos, están bonitos, están bien empaquetados, replicados, de tal manera que no van a estar dispersos en forma de ADN, sino muy bien empaquetados porque ya la célula está a punto de empezar a repartirlos. Entonces tiene que tenerlos muy bien separados y diferenciados. Y así es que los quiero observar. Entonces, primero estimulo la mitosis y obviamente tengo un control del tiempo de cuánto tiempo más o menos dura la mitosis. Estamos hablando de unas 40 y algo de horas. Detengo con colchicina, que va a detener obviamente al proceso mitótico, y después voy entonces a seguir con el análisis. Voy a tomar esas muestras, voy a centrifugarlas para evitar obviamente las células que no me interesan. Voy a adicionar una solución hipotónica, una solución salina para que la célula crezca y sea fácil de romper. Y voy a lanzar la célula entonces en una placa de microscopio. ¿Por qué necesito romper a la célula? Porque obviamente la célula debe liberar esos cromosomas que están dentro del núcleo. A mí no me interesa revisar nada más de la célula, sino solamente el núcleo. Y para romper la célula y romper el núcleo, debo entonces inflarla como un globo gigante de agua y dejarla caer para que estalle y se rompa. Entonces, esa es la función de la solución hipotónica. Lo coloco entonces sobre una placa de microscopio, analizo, ahí están los microscopios, tomo una foto y ahora que tengo la foto de los cromosomas de la persona, los recorto y voy entonces a armarlos en un cariotipo. Voy a armarlos por pares, mírenlos aquí donde están todos en división, y voy a contar que el número sea el adecuado, es decir, que la persona tenga 23 pares, que no tenga ningún tipo de lesión, que no tenga ningún tipo de translocación, porque como vamos a ver ahorita, con los cariotipos yo puedo identificar varios tipos de enfermedades estudiando esos cromosomas. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un individuo normal, obviamente es un hombre. Ahí están en el par 23 el cromosoma X y el cromosoma Y. El Y es más pequeño. Pero yo puedo identificar otro tipo de síndromes si vamos a ver un síndrome, miren ustedes, un síndrome de Turner en una mujer. Estamos hablando de una mujer a la que le falta un par, en este caso le falta todo un cromosoma X. Generalmente sufren de problemas, vamos a volvernos un poquito, de problemas relacionados obviamente con el desarrollo sexual, con la madurez sexual. Algunas tienden a ser estériles. Este es un síndrome característico, falta un cromosoma X. En el caso nuestro, en el caso de las mujeres, los cromosomas X dobles nos dan una gran ventaja sobre los hombres. Y es el hecho de que, si ustedes se dan cuenta, en el hombre, el par XY no es homólogo, ¿sí? Miren que todos tienen el mismo tamaño y por lo tanto la misma cantidad de genes y contenido génico. Estos que están aquí obviamente no van a ocurrir así. Este es un Y, este es un X, y ellos no van a tener homología. Para nada van a tener homología. Entonces, en ese caso, cuando yo tengo un defecto o una mutación o una enfermedad siendo portada en el X, pues el Y no va a servir de soporte. Recuerden ustedes que si yo tengo aquí un gen, este mismo cromosoma va a tener el mismo gen
en la misma posición. Si este gen está dañado y es paterno, por ejemplo, pues este que es materno probablemente lo tenga bien, lo tenga sano. Y yo voy a ser heterocigoto para esa enfermedad y probablemente portador, pero no la voy a sufrir. En el caso de las que son sexuales, como aquí yo no tengo homología, si en el X se está portando un problema o una enfermedad o un síndrome, yo no puedo esperar que el Y tenga el gen correcto, ¿sí? No puedo esperar que este que esté aquí pueda ayudar al error que está acá, porque no son homólogos. Por el contrario, si yo me voy donde una mujer, creo que me voy a tener que devolver porque no está aquí. Si yo me voy a uno de una mujer como este que está aquí, vamos a suponer que este oscuro que está acá tiene una mutación que codifica para una enfermedad. Este que está aquí es el paterno, ¿sí? O el materno, independientemente. Pero entonces, como mujer, yo tengo aquí, fíjense ustedes, una copia que pueda que esté sana. Entonces, eso hace que en algunos casos, por ejemplo, como en la hemofilia, la mujer sea portadora de la enfermedad, pero no la padezca, porque para la hemofilia hay que tener dos copias o por lo menos ser hombre, ¿sí? ¿Qué pasa en este caso? Que la mujer porta la enfermedad, uno de los cromosomas tiene la enfermedad, pero el otro no, el otro es sano. Entonces, como son homólogos, eso se denomina compensación, compensación de dosis. En los hombres eso no existe, porque este que está aquí es mucho más grande, este es muy chiquitito y solo comparten parte de la información. Si hay un problema aquí, por ejemplo, pues no va a tener homólogo que haga la compensación. Y por eso ellos van a padecer un gran número de enfermedades que muchas veces las mujeres solamente somos portadoras. Por si hay acaso alguna duda de que somos superiores a ellos, ¿no? Bueno, vamos entonces a revisar las otras enfermedades. ¿Hay alguna pregunta? Eso igual lo vamos a ver más en profundidad. Creo que me estoy saliendo un poquito del tema porque lo vamos a ver más en profundidad en genética o en herencia, cuando estemos en herencia, pero aproveché y ahí vamos adelantando un poquito. Entonces, en el caso del síndrome de Turner, como se podrán dar cuenta, miren, ahí está el normal. En el caso de Turner, ustedes van a ver que falta un cromosoma sexual, en este caso un cromosoma X. Mírenlo aquí. Yo también puedo identificar. Dime. ¿Quién está hablando? El turno no sería el cromosoma Y el que falta. ¿En el qué? El del torneo. ¿No sería qué? El que falta el Y. No. El Turner, en este caso, tú estás viendo un Turner en una mujer. ¿Sí? Mira que dice female. Aquí son dos X. Porque es una mujer. ¿Sí? Hola, el que preguntó. Sí, sí, estoy escuchando. Sí. Este cariotipo que te estoy mostrando es de una mujer. Pero no se Y supone el que... Turner, y el Turner, en este caso, en la mujer, equivale a la falta de un cromosoma X. No hay síndromes en donde falte Y. Pero entonces, ¿por qué me mostraba aquí un cromosoma X y un Y? ¿En dónde? Porque estábamos viendo antes, te están mostrando cariotipos de hombres y de mujeres. Y aquí te están mostrando un hombre normal, aquí te están mostrando una mujer. Ah, Aquí ya, te van ya. a mostrar un hombre, acá te van a mostrar otro hombre. Ahora sí. ¿Ya? Son completamente diferentes. Entonces, en el caso del Turner, ese que estamos viendo, hay estatura baja, hay retraso de la pubertad, obviamente esto es un cromosoma sexual, hay infertilidad, pueden haber defectos cardíacos, pueden haber ciertos problemas de aprendizaje y el tratamiento generalmente dependerá del estado de gravedad del paciente, puede haber terapia con hormonas, puede haber tratamiento para la fertilidad, sobre todo. Eh, para facilitar en ese caso la aparición de un embarazo. Y básicamente es un síndrome que afecta el desarrollo de las niñas. Es típico de la presencia o solamente ocurre cuando hay dos X, de tal manera que yo pueda quitar uno, biológicamente hablando y evolutivamente hablando. Si yo quito el Y, pues no eres hombre, porque el Y es el que determina el sexo en ese caso, por un componente que se denomina SRY, que también vamos a ver más adelante. Listo, entonces vámonos al siguiente que vendría siendo el síndrome de Down. Trisomía del 21.
En el síndrome de Down, pues obviamente también se puede detectar con un cariotipo. Observamos que hay 3 cromosomas en el par 21. En ese caso, estamos viendo que hay mayor cantidad de información genética, es decir, yo estoy esperando pares en todos los pares cromosómicos, 2 cromosomas, pero en este caso hay solamente en el par 21, 3. Hay muchas causas, eso lo vamos a ver también mucho más profundamente cuando entremos a la parte de genética, pero fíjense ustedes que yo puedo detectar una trisomía en el par 21 como tal. Entonces, también a través de la activación del cariotipo. Ustedes ya saben cuáles son las características, quizás es uno de los síndromes más comunes que existen, compatible con la vida, no tiene problema. Ahora vamos a ver el siguiente síndrome, que viene siendo, el síndrome de Klinefelter. Observen ustedes que en Klinefelter hay 2X, dime. ¿Ese no sería el mismo hermafroditismo? No necesariamente, los Klinefelter no son hermafroditas. Aquí solamente estamos viendo que hay una copia adicional del cromosoma X. Él no es hereditario, él aparece como resultado de un error genético aleatorio después de la concepción. Hay tratamiento para la enfermedad, pero no tiene cura, ¿sí? Y se caracteriza porque hay niveles bajos de testosterona. Es como si tú duplicaras las características femeninas, pero en un hombre. Siempre y cuando tú tengas el Y, tú vas a tener características masculinas, porque los genes que se encuentran en él son exclusivos del macho. Entonces aquí lo que vas a tener es una duplicación de características femeninas, por eso ellos van a tener niveles bajos de testosterona, la masa muscular va a estar reducida, poco vello facial y corporal, no producen esperma o hacen cantidades muy reducidas y también es muy llevado a que desarrollen caderas, que desarrollen ginecomastia, es decir, que desarrollen senos o que tengan mucho tejido lipídico alrededor de los senos. Entonces son características muy femeninas o algunas características femeninas precisamente por la doble cuota del X, pero en un individuo obviamente macho, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes toda la cantidad de información que yo puedo sacar de un cariotipo a partir de esa estructura de orden superior de nuestro ADN. Hoy por hoy ya sabemos entonces qué son los cromosomas y cómo están formados. Bien, entonces ya resumiendo, antes de entrar, ¿no tiene ninguna pregunta hasta ahí? Pues yo le tenía una pregunta sobre el cromosoma Y. Dime. O sea, estoy leyendo y me dice que él ha venido reduciéndose durante la línea del tiempo, ha ido encogiéndose relativamente. Sí. Entonces muchos expertos dicen que a futuro podría desaparecer. ¿Tú crees que es posible que desaparezca un gen que tiene Como tanto tiempo de estar? con la cronología que lleva, podría, no se sabe a ciencia cierta, solamente es una especulación. Para mí es pura especulación, netamente. Ese gen es un gen de determinación sexual en mamíferos. Si tú Entonces, quitas ¿cómo el explica la reducción Y, de él? no Porque el tengo, cromosoma, no tengo ni idea, no veo por qué tendría que disminuir el tamaño si si no se ha hablado de una u otra forma de disminución del tamaño en ningún otro tipo de cromosomas. Yo creería más bien que es una cuestión, no sé, ¿dónde lo leíste? Tendrías que pasarme en dónde, porque la verdad es que no me parece lógico que un gen tan importante como ese pierda definitivamente tamaño y desaparezca. O sea, si llega a desaparecer el Y, desaparecen los hombres, literal, porque es el gen que literal, determina precisamente el sexo masculino en los mamíferos, precisamente por el gen SRY que puedes estudiar o que puedes leer, tú que eres de repente inquieto y que te gusta leer. El SRY codifica una proteína que se llama TDF, que es el factor determinante de los testículos, ¿sí? Y ella es la que va entonces a determinar que se empiece a formar en el embrión el testículo. Entonces, si no hay testículos porque desaparece el Y, ¿tú qué crees que va a pasar? Se van a desaparecer ustedes. Entonces, no es una cuestión que sea de una u otra forma normal, natural, ¿sí? No creo que a nivel biológico sea lógico, y si ustedes se han dado cuenta, la la viabilidad. naturaleza y las mutaciones y la evolución
no hacen cosas al azar y no son caprichosas, ¿no? Entonces no creo. Me tendrías que pasar de dónde y miremos la fuente a ver si es seria o no. Ok. Bueno, entonces, resumiendo, el ARN como tal está formado por ribonucleótidos. ¿Cuál es la diferencia entre el ribonucleótido y el desoxirribonucleótido? El azúcar. En este caso, el azúcar está completa, tiene todos sus OH en todos sus carbonos. En este caso, recuerden ustedes que en el segundo de los carbonos, el OH ha sido removido. Permítanme un segundo. ¿Cómo van los del quiz? Por favor. ¿Han tenido algún Profe, inconveniente? no, ya terminamos ya. Profe, yo también ya lo terminé. Y ya lo Sí, enviaron. Perfecto. Muchas gracias. Listo. Entonces, este está formado por ribonucleótidos. Estos están Ya, formados... profesora, ya mío, yo lo terminé y ya está enviado. Perfecto. Muchas gracias. Por desoxirribonucleótidos, y ustedes ya saben que la diferencia viene siendo el azúcar, ¿no? Entre uno y el otro. Y obviamente que en el RNA yo no voy a encontrar timina. En este caso, los componentes del monómero de cada uno son, en este caso el fosfato, está enlazado a los monómeros a través de un enlace fosfodiéster. El azúcar, en este caso es ribosa, en este caso es 2-desoxirribosa. Las purinas para ambos son adenina y guanina. Las pirimidinas son citosina en ambos, pero uracilo solo para el RNA y timina solo para el DNA. ¿Listo? Pero resulta que hemos hablado mucho y muy chévere de lo que es el ADN, pero también tenemos otro compañero aquí que es el RNA al que hay que dedicarle tiempo, ¿no? Resulta que el ARN es muy especial y se van a dar cuenta por qué. Existen diferentes tipos de él. Él no es uno solo como en el caso del ADN. En este caso estamos hablando de diferentes tipos con diferentes funciones. Inicialmente tenemos al ARN mensajero, al ARN de transferencia, al RNA ribosómico y hay una cantidad de ARN que no vamos a estudiar porque no vamos a ser pues biólogos celulares y moleculares, pero quiero decirles que estos son apenas 3 de los 50 o 40 tipos de ARN que se han descubierto alrededor del mundo. El ARN mensajero, por ejemplo, actúa como molde y va a transportar información para la síntesis de proteínas. Ahora les echo un poquito más el cuento de cómo pasa eso. El mensajero presenta codones que son grupos de 3 nucleótidos. El de transferencia es el que va a transportar los aminoácidos hacia los ribosomas para la síntesis proteica. Está en el citoplasma y contiene anticodones. No se preocupen si ahora al inicio no entienden muy bien, todo esto va a tener mucho sentido cuando terminemos toda la parte de expresión y cuando les termine de echar el cuento en una diapositiva que sigue ahorita. Y por último tenemos el ribosómico, que recibe la información genética, traduce las proteínas, se ubica en el ribosoma, que viene siendo la organela donde se sintetizan las proteínas, y ellos funcionan en conjunto, los 3, para poder entonces realizar la formación de la proteína o la traducción de la proteína. Entonces, ¿cómo ocurre específicamente este proceso? Tenemos el ADN, observen ustedes de doble hebra. Yo les decía que el ARN se caracteriza porque tiene solo una, es decir, la estructura secundaria, les cumplo, no es de los dos, la estructura secundaria es solo del ADN. El RNA, mírenlo aquí donde está, es de una sola hebra y en un proceso que vamos a ver ahorita que se llama transcripción, el ARN, que en este caso es el mensajero, va a tomar una copia de una de las 2 hebras del ADN. El ADN nunca abandona el núcleo, este es el núcleo de la célula, observen aquí están los poros por donde se comunica con el exterior, pero este es el núcleo de un organismo eucariota. Entonces el ARN va y toma una copia de una de las 2 hebras del ADN porque el ADN nunca va a salir y el ARN es el que va a hacer la salida hacia el citoplasma para poder producir la proteína. Entonces, ese ARN que toma la copia o que hace una copia de una de las 2 hebras del ADN se denomina ARN mensajero. Observen ustedes que la copiada fue la de arriba, mírenla, ¿sí? Y obviamente el resultado va a ser la contraria. Miren que esta que está aquí es exactamente igual a esta que está aquí, mírenla, ¿sí? Pero cambiando obviamente timinas por uracilos. Este primero se denomina ARN mensajero y esa es la función que él cumple. Luego, él sí puede abandonar el núcleo, él sí tiene permiso de salida y llega entonces al citoplasma. En el citoplasma se va a encontrar con estos otros 2, con el de transferencia, que es este que está aquí, y con el de ribosoma o ribosomal, que es el que forma los ribosomas.
Este de transferencia es el que va a llevar en su estructura, en el extremo 3', a los aminoácidos hasta el ribosoma para poder realizar el proceso de traducción. Fíjense ustedes que aquí está el extremo 5', este es el extremo 3', es decir, esta es una sola hebra, solo que de manera espontánea empiezan a haber una serie de apareamientos entre las bases que lo forman, de tal manera que él adopta una estructura en forma de hoja de trébol, porque las bases que lo forman son complementarias entre sí. Pero si yo lo tomo por este extremo y lo tomo por este otro y lo halo, va a generar pues obviamente una sola hebra. Pero si yo lo suelto nuevamente, esto se va a enrollar espontáneamente en esta forma que ustedes ven aquí. En este extremo 3', ¿qué va a haber libre? A ver si se acuerdan de la clase anterior. Siempre en un extremo 3' hay ¿qué? Si en este que está aquí siempre hay un fosfato, en este extremo siempre va a haber un ¿qué? ¿Alguien? Si aquí yo tengo un fosfato en los extremos 5', en los extremos 3' siempre tengo libre ¿qué cosa? Un OH. Un OH, perfecto. Entonces, aquí tengo un OH, en este OH va a ser el sitio de unión de un aminoácido específico. Ese aminoácido específico va a estar de acuerdo con esta molécula que está aquí, que se denomina anticodón. Miren, son 3 bases nitrogenadas que están aquí, adenina, adenina y guanina. Mírenlo aquí, metilguanina. Son 3 que se denominan anticodones. Estas 3 bases se van a parear con 3 bases más que hay en el mensajero. 3 bases que hay aquí se van a aparear. Estas 3 se denominan codones y las otras 3 que están acá en el de transferencia se denominan anticodones. No se preocupen que esto lo vamos a ver mucho más en detalle más adelante, pero yo necesito que ustedes vean cuáles son las diferentes funciones de cada RNA. Entonces tenemos este que se copió del ADN, este que va a transportar aminoácidos hasta el mensajero y hasta el ribosoma, en donde va a empezar a construir la proteína. Vamos a verlo un poquito más aquí en forma 3D. Aquí está el sitio de unión. Tiene una forma tridimensional en forma de L, obviamente, para poder anclarse correctamente. Entonces, este anticodón se va a aparear con el codón y va a corresponder a un aminoácido específico, y por eso yo les decía que la estructura primaria de la proteína siempre va a estar dictada por el ADN. El ADN con este mecanismo va a decir qué aminoácido va en qué posición. Luego tenemos al ribosomal, que es este que está aquí, porque los ribosomas están hechos también de RNA, y ese RNA ribosomal va a estar localizado en un ADN o en una porción del ADN que va a codificar para el ribosoma. Obviamente, el ADN ribosomal está localizado en el interior del núcleo, en una estructura que se denomina nucleolo. No sé si ustedes han visto una foto del núcleo, pero siempre está el núcleo y hay como un mini núcleo dentro del núcleo. Ese mini núcleo dentro del núcleo se denomina nucleolo y dentro de él hay ADN ribosomal, que va a ser el encargado de dictar la formación del ribosoma. ¿Sí? Entonces, dentro del nucleolo se forman los ribosomas como tal. ¿Qué va a pasar? Aquí yo tengo el ADN ribosomal, que es el que va a codificar para un ARN ribosomal. Ese ARN ribosomal se va a unir a una serie de proteínas ribosómicas, obsérvenlo aquí, que entran al núcleo y se ubican en el nucleolo, se dividen o se escinden a la mitad y van a formar 2 subunidades. Porque si se dieron cuenta en el dibujo, esto es como si fuera una hamburguesa. El ribosoma tiene un pan grande y un pan pequeño. El pan grande se denomina subunidad mayor y el pan pequeño se denomina subunidad menor, ambas formadas por proteínas y ARN. La subunidad menor se forma de un lado del nucleolo y la subunidad mayor del otro lado. Fíjense ustedes aquí, como partículas preribosómicas. Una de 18S y otra de 40S. Este que está aquí, salen luego desde el núcleo y forman entonces las 2 subunidades. Subunidad menor de 40 y la subunidad mayor de 60S, para un total de 100 S entre ambos. Profesora, ¿qué significa S? S es un coeficiente de sedimentación. Es el porcentaje o es el número que obtiene cada una de las partículas cuando se le aplica un coeficiente de sedimentación. Obviamente este es de 60 porque se sedimenta más rápido al ser mucho más pesado. En este caso, el ADN ribosomal o los ribosomas como tal van a variar de peso y de estructura dependiendo si son procariotas o si son eucariotas.
En el caso de los procariotas, la subunidad mayor es de 50S. 50S ya saben que es sedimentación, mientras que la subunidad menor es de 30S. En el caso de los eucariotas, la subunidad mayor será de 60S y la subunidad menor será de 40S. Y juntos van a tener entonces una de 70 y una de 80S, cuando ya queda armado o ya queda, se puede decir que en estado activo, porque estas subunidades están libres siempre y solo cuando se va a producir el proceso de traducción de la célula, de las proteínas, que es lo que vamos a ver el martes, ellos se fusionan, ¿listo? Pero cuando están por separado son 50-30, 60-40 para el caso de los eucariotas. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? No, señora. ¿Y el resto? No, profe. Bueno, entonces esa sería básicamente la clase. Finalizamos con eso ácidos nucleicos y finalizamos también todo lo que tiene que ver con macromoléculas. Lo que vamos a ver la próxima clase, si quieren pegarle una leída desde ya, es replicación. Cómo es que el ADN saca copias de sí mismo antes de dividir una célula. Dime. Yo quería pedir por favor que si me hacía poder repetirme lo de 50-30, que más o menos. Ok. Resulta que el último de los RNAs que vimos se denomina RNA ribosomal. ¿Qué es el RNA ribosomal? El que forma a los ribosomas. ¿Qué es el ribosoma? Una organela citoplasmática en la que va a ocurrir la traducción del ADN, es decir, el mensaje que tiene él, en este caso, para nuestros fines pertinentes va a ser de producción de proteínas. Tienen muchísimos otros mensajes, pero nosotros nos vamos a quedar con que él produce proteínas. Entonces, el mensaje tiene que ser leído en una máquina y esa máquina viene siendo el ribosoma. ¿De qué está hecho el ribosoma? El ribosoma está hecho de RNA ribosomal y de proteínas. Ese RNA ribosomal y esas proteínas se van a ensamblar en una estructura que está dentro del núcleo que se llama nucleolo. ¿Sí? En el nucleolo van a formarse ambas, pero resulta que como tú te das cuenta aquí, el ribosoma tiene una subunidad mayor y una subunidad menor. ¿Ves? Esta subunidad mayor se ensambla con una gran cantidad de proteínas y de RNA y esta con una menor cantidad, por eso es una mayor y otra menor. Entonces, cuando están dentro del nucleolo y se ensamblan, yo voy a tener una partícula prerribosómica que va a abandonar en este caso el nucleolo y se va a ubicar aquí en el citoplasma. Y tengo una prerribosómica mayor que también abandona el nucleolo y el núcleo y se ubica en el citoplasma, porque ellos van a ser usados en el citoplasma. Esta subunidad que tú ves aquí, esta subunidad mayor, tiene un peso de sedimentación, si se puede decir así, de 60 S. ¿Qué fue lo que pasó? Que ellos tomaron a ambas subunidades, las centrifugaron y miraron en qué tiempo, en qué velocidad o con qué velocidad sedimentan. Obviamente esta que está aquí sedimenta a una mayor o tiene un porcentaje de sedimentación mayor porque es mucho más pesado, ¿cierto? Esta es más pesada y por eso tiene una unidad de sedimentación de 60 S. Esta es mucho más liviana y su unidad de sedimentación es 40 S. Entonces, la subunidad menor se denomina subunidad 40S y la subunidad mayor 60S por la velocidad de sedimentación de cada una. Entre más pesado, mayor será el número aquí. Y como esta es más grande, pues va a tener un mayor número acá. Ahora, esto es en eucariotas. Mira el núcleo. En los procariotas tienen pesos diferentes. En los procariotas son 50S y 30S. ¿Bien? Aquí lo que están mostrando es qué porcentaje tiene de ácidos nucleicos, en este caso de RNA, y qué porcentaje tiene de proteínas, porque recuerda que son proteínas, míralas aquí, y RNA. Entonces, eso es lo que está mostrando. El RNA sumado a las proteínas es lo que determina el peso de cada una de las unidades, que una sea 50, que la otra sea 30, para procariotas 50-30, y que para los eucariotas sean 60-40. ¿Mejor? Ay. Listo. ¿Tienen alguna pregunta extra? Entonces, Profe, dime. ¿por qué el ARN de transcripción se
se lee en tripletas. El ARND, Cuando llega al ribosoma, el ARN, el ARN de transferencia. ajá, ajá. Bueno, ¿Por el qué se RNA lee? de transferencia se lee en tripletas Color. porque tú sabes que nosotros tenemos, eso lo vamos a ver igual en traducción. Déjame un momento, yo te muestro, bueno, no nos adelantemos tanto. Resulta que cuando tú vas a mirar, tú tienes cuántas letras o cuántas bases nitrogenadas en letras. Tienes G, C, A y tienes U o T, ¿cierto? Tienes 4 Ujú. letras. 4 letras para codificar en promedio unos 20, 21, 22 aminoácidos, Sí. ¿cierto? Si tú, por ejemplo, empiezas a agruparlos en diferentes bases, si tienes las 4 letras, ¿cuánto es 4 a la 1? Vamos a hacerlo así. Déjame, voy a sacar de nuevo el lapicito y yo te explico. Una pluma. Listo. Tú tienes 4 bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y uracilo, para codificar más o menos unos 22, porque ya descubrieron otro, aminoácidos. ¿Listo? Listo. Bueno, si yo los agrupo en uno, de uno en uno, si fueran individuales, ¿cuántos aminoácidos podría codificar? 4 a la 1 es 4. 4. Solo podría codificar 4 aminoácidos. Hasta 22 me falta un mundo. ¿Bien? Vamos a suponer que hago el siguiente número. Vamos a entonces agruparlos en grupos de 2. 4 a la 2. No me sacan con que con 8, porque les pego. 6. 16. 16. Me acerco, pero todavía me falta 16. ¿Bien? Vamos a agruparlos. No me sirve tampoco el 2. Todavía me faltan varios. ¿Cómo hago para codificar los 6 que faltan? Vamos a borrar aquí y vamos a borrar acá. Vamos a agruparlos ahora en 3. Pluma 3. ¿Cuánto es 4 a la 3? 22. ¿Perdón? 64. 4 por 4. 64. No, es 64. 64. 64. Ahora sí. Este 64 combinaciones, ay, qué horror. 64 combinaciones sí me permiten codificar 22. Pero tú dirás, pero sobran un mundo. Como vamos a ver más adelante, estas que están aquí, o estas bases nitrogenadas, o el código genético, que es lo que determina cuántas bases se agrupan para formar a los aminoácidos, van básicamente a ser redundantes. Varios aminoácidos van a tener más de una combinación de letras, ¿sí? Se reutilizan, ¿no? Se reutilizan de una u otra forma y van a formar, por ejemplo, adenina, ¿sí? Adenina puede tener hasta 3 agrupaciones diferentes de letras que todas codifican a lo mismo. Y eso es lo que se denomina como redundancia del código genético. Entonces, las 64 combinaciones son el número perfecto para yo poder codificar los 22 y poder explicar la redundancia del código genético. Por eso son 3 que se denominan codones y anticodones. ¿Sí? Sí, señora. Gracias. Bueno, igual no se preocupen que esto lo vamos a ver mucho más en profundidad cuando estemos hablando de todo eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada?